por Frecuencia 94.5 es tiempo de hacer una nueva entrevista. Ya propusimos una salida de teatro, ahora una salida de cine. Vamos. Lo tenemos enganchado ya a Edgardo Dieleque, que es junto con Daniel Casabé, directores del documental La forma exacta de las islas, relacionada con las Islas Malvinas, una película declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, que se estrenó ayer en el Malva, en los cines del Malva. Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo bien, por suerte. Y en principio preguntarte cómo fue el estreno. Y la verdad fue maravilloso, un estreno con mucha gente amiga que estuvo involucrada en el proceso, con todo el equipo, así que sí, muy lindo, muy emocionante. ¿Cómo se vivió? Digo, es una peli que es dura, ¿no? Y cómo la recibió. Es una temática que es dura, no sé tanto la película, pero digo, ¿cómo la recibió el público allí? Mira, la verdad es que estamos teniendo unas muy buenas repercusiones. La película ya ha tenido muy buenas reseñas en todos los diarios y estamos muy contentos. La verdad es que ciertamente es una película que trabaja mucho con historias bastante emotivas y bueno, es una película difícil, pero una película que trata de salir de los lugares comunes respecto a Malvinas, ¿no? Quien vaya a verla no se va a encontrar con historias, digamos, tan de pena o de víctimas respecto a la guerra, sino con un retrato un poco más humano sobre Malvinas. Claro. Vamos a desmenuzar de a poco la peli. Digo, en principio surge por dos viajes de Julieta Vitulio, que estaba haciendo una investigación, ¿no? Exacto, sí, Julieta Vitulio es una de las protagonistas, de los personajes principales de la película, y le viene a dar a la película una mirada femenina a Malvinas, ¿no? Que es algo además novedoso para la película. Sí. Ustedes se van a encontrar ahí con entonces una mirada nueva sobre Malvinas, dada yo creo a partir de la historia de una mujer que además es especialista en Malvinas. Claro. Ella estaba realizando una tesis, viaja a Malvinas, y allí se encuentra con la idea de que podría allí realizar una película, ¿no? A partir de eso, no era su idea inicial, digamos, grabar, ¿no? Exacto, ella lleva una cámara, digamos, personal, ¿no? Una cámara que en realidad no es profesional para hacer cine. Es difícil hacer una película con ese material, solamente con ese material, pero cuando ella llega se encuentra con dos excombatientes que son increíbles, la verdad que son fantásticos y son el corazón, si querés, también de la película, y consigue un material que a veces tiene una calidad tan fresca y tan espontánea que bueno, lo hace único, ¿no? Así que eso creo que es una de las riquezas de la película también. Claro. ¿Y cómo le llega a ustedes, no? La idea de hacer una película, ¿cómo se contacta Julieta con ustedes? ¿Ya había una relación previa? Julieta es amiga de hace muchos años y en realidad yo estaba al tanto de que ella iba a hacer este viaje. Nosotros nos conocíamos de la facultad. Y cuando regresa de Malvinas me muestra el material y bueno, yo ahí converso con mi socio Daniel Casabé, con el que ya habíamos hecho otra película, Cracks de Nácar, y empezamos a pensar en que era necesario pensar en otra película o contar otra película sobre Malvinas que saliera de todos los lugares comunes que ya estamos acostumbrados a ver sobre Malvinas. Entonces, para poder hacer una película de Malvinas nueva, nos parecía que el material que tenía ella y sobre todo la mirada femenina eran condiciones como muy únicas para aprovechar. Claro. En una nota con Telam, no me acuerdo si era vos o Daniel, no me anoté ese detalle de quién era el que decía esta frase. Esto sirve, en referencia a la película, para cuestionar el discurso nacionalista y cuestionarse a uno mismo. ¿Por qué sirve así, digamos? Y porque nosotros también intentamos plantear en la película algo que plantean los excombatientes, que son dos hombres grandes ya, ¿no? Pero que fueron a la guerra con 18 años y nunca les explicaron bien por qué iban.
cuando fueron, ¿no? Claro, ¿Por qué es que las naciones tienen que tener soldados y ejércitos, ¿no? En aquel contexto, en el 82, era obligatorio, ¿no? Sí. Y era el contexto de la dictadura. Entonces, siempre que se habla de Malvinas, bueno, la película intenta preguntarse qué quiere decir que las Malvinas sean argentinas, por qué lo son, o por qué deberían serlos, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros? Digo, cualquiera, ¿no? Nosotros intentamos responder esa pregunta con la película. ¿Qué sabemos de Malvinas? Y algo que nos dimos cuenta es que muy pocos saben que se puede viajar a Malvinas, que está abierto, que uno puede ir y visitar, y también sabemos muy poco de cómo es la vida allá, ¿no? Más allá, lo único que parecemos saber es la guerra, y uno de los objetivos de la película, y creo que esto es algo que también interesa mucho y viene interesando mucho a los espectadores, es que uno con la película puede también conocer cómo son las islas, qué tipo de paisaje tiene, quién vive ahí, ¿no? Esas cosas. Claro. Y uno piensa entonces que el golpe bajo no aparece, ¿no? O es inevitable también relacionarlo con el drama de la historia. No, yo creo que el golpe bajo es siempre una cuestión de cómo se manejan las imágenes y cómo se maneja el relato. Un golpe bajo puede estar en un chiste, puede estar en... No tiene que ver con el tema, me parece, sino con el tratamiento. Nosotros intentamos evitar eso y creo que lo conseguimos en gran parte porque los protagonistas todo el tiempo problematizan lo que hacen y lo que dicen, ¿no? Los excombatientes que ustedes van a ver, Carlos y Dacio, no son dos excombatientes cualquiera no son, digamos, personas que vuelven a Malvinas desde una posición difícil. La verdad es que han procesado ya su experiencia y, bueno, pueden reflexionar sobre eso y pueden tratar de darnos algunas claves para entender también cómo se hace para lidiar un poco con el dolor. Yo creo que los golpes bajos también a veces tienen que ver con darle las cosas demasiado claras a los espectadores, ¿no? El público también se va a encontrar cuando vea la forma exacta de las islas con que es una película que ofrece muchas interpretaciones y que cada uno puede llevarse lo que quiera ver ahí también, lo que pueda ver. Claro. Estamos hablando con Edgardo Dieleque, que es uno de los directores, junto con Daniel Casabé, del documental La forma exacta de las islas. Digo, vos, Edgardo, ¿ustedes viajaron a las islas? Así es, nosotros viajamos hacia fines de noviembre de 2010 ya, y estuvimos ahí una semana filmando. Y ahí recogimos varios testimonios de isleños y sobre todo todos los testimonios, digamos, el trabajo que hicimos con los paisajes de Malvinas, que como te decía es una de las novedades de la película, fue central en ese viaje. Es decir, la película alterna dos viajes, el primer viaje que hace Julieta, la protagonista, donde registra a los excombatientes, y este segundo viaje ya con, digamos, un equipo profesional de cine para poder contar un poco, dar un poco este mosaico sobre Malvinas que es la película. Claro. Sí. Y cuando te referís, o sea, a los isleños, te referís, o sea, que a los kelpers. A los kelpers, claro. ¿Y sí. qué postura tienen ellos? ¿O qué les han manifestado a ustedes? Y bueno, nosotros hemos hablado con muchos de ellos, ¿no? Es difícil la postura de los isleños respecto a... ¿Qué postura tienen respecto a qué? Y por ejemplo, a que nos... A ver, nosotros decimos las Malvinas son nuestras, nosotros queremos... Bien mencionabas esto de cuán poca información tenemos nosotros en cuanto a las Malvinas y este reclamo, digamos, que hacemos constante. Y ellos, a ver, que son los que viven allá, qué postura tienen en cuanto a ver, sentido de pertenencia claramente a mí me parece que no tienen en cuanto a Argentina. Ya, digamos, se sienten más ingleses que argentinos. Ellos desde la guerra se les cerró cualquier intento o cualquier voluntad de lamentablemente, ¿no? De diálogo. Sí.
de intento de pertenecer a Argentina, es muy difícil de plantear eso, a nadie se le ocurre allá eso. Y bueno, uno lo puede entender también, ¿no? Ellos no esperaban, y en ese momento nadie lo esperaba en realidad en la historia de la tradición argentina. Fue un delirio la guerra en el sentido político también. Sí, tal cual, claramente. Todos los habitantes de allá, en los años 80, digamos a principios de los 80, ya había tratos con el gobierno inglés de que las islas eventualmente iban a quedar para Argentina, como sucedió, no sé, con otros territorios británicos, ¿no? Con Hong Kong en China, digo, son las Malvinas fueron hasta antes de la guerra un espacio bastante extraño, que no tenía mucho sentido que pertenecieran a Inglaterra. Ahora, después de la guerra, es todo un poco más complicado, ¿no? Sí, tal cual. Sí. ¿Y cuál es la mirada, digamos, de los kelpers para con un argentino? Mirá, cuando nosotros estuvimos allá y entrevistamos a varios, aunque es una población pequeña, ¿no? Son poco más de 2.000 personas, hay igual diferentes miradas, pero son en general una población bastante, te diría, tienen como muy buenos modales, gente con muy buena onda, pero con reparos, ¿no? Es decir, también con ciertas preguntas o con ciertas dudas sobre desde qué lugar uno está hablando, ¿no? Qué es lo que quiere hacer ahí, porque sí tienen un poco de sentido por ahí de amenaza o de resquemor hacia los argentinos, porque bueno, han tenido algunas malas experiencias respecto a, por ejemplo, otros equipos de filmación o de repente periodistas que van allá y de acuerdo a ellos por ahí no respetan tanto lo que ellos esperan, pero en general nosotros nos han tratado muy bien, nos han dejado filmar sin ningún tipo de control, nos preguntaron exactamente mucho que estábamos haciendo y bueno, pudimos conocer a algunos de los que viven allí un poco más profundamente, y la verdad es que ese era un interés también, llegar a tratar de salir un poco de la discusión entre dos naciones, si querés, la discusión entre la soberanía y establecer un diálogo a nivel más humano, ¿no? En definitiva son seres humanos, son personas con las que uno debe poder conversar como con cualquiera, ¿no? Claro, y aparte es muy bueno esto que estás comentando, porque también saca un poco el paradigma de esto que mencionás, de que como que aquellos argentinos, digamos, que querían ir para allá y tener que grabar o algo, como que lo tenían que hacer a escondidas porque no te dejaban o había problemas, o sea, como que era todo... No, eso que vos señalás es muy bueno como pregunta también, porque yo también, la verdad es que antes de ir pensaba que bueno, que iba a haber algo de control, la verdad es que no, nada. Ni siquiera hubo un control respecto al viaje, uno saca su pasaje y viaja a Malvinas, es así. O sea, no es caro, ¿no? Eso sí. Sí, claro. Sí, eso sí, pero bueno, pero vos ahí no, digamos, nos estás sacando varios paradigmas, digamos, que teníamos, uno en cuanto a la facilidad de viajar, más allá, digamos, del costo del mismo, y otro en cuanto quizás a la aceptación de que uno esté ahí, o sea, bueno, nada, poder sociabilizar de cierta manera con los isleños. Sí, tal cual, no, también hay algo interesante que yo creo que permite ver la película, que es una de las apuestas para nosotros muy fuerte en la película, que es que uno puede llegar a ver la belleza de Malvinas, ¿no? Porque las imágenes que uno, volviendo a esto de los paradigmas que vos decías, uno de los paradigmas es que las imágenes que tenemos son imágenes como siempre muy invernales o casi solo de la guerra, no sabemos cómo es el paisaje de Malvinas. Sí, tal cual. Y eso yo creo que se puede ver por primera vez en nuestra película. ¿Es un lugar que se pudo separar de la guerra, digamos? ¿O vos estás caminando por cualquier lugar de Malvinas y sentís que es un lugar en el que pasó ahí una guerra y que está el dolor latente, digamos? Y eso es, o sea, Stanley es digamos, el nombre que le dan ellos a Puerto Argentino, es un asentamiento muy muy chico, ¿no? Tiene muy pocas cuadras, es así. Un pueblo
bastante chico, así que ahí uno no lo ve necesariamente. Ya cuando te metes adentro, podés acercarte y ver restos, ¿no? Sobre todo los campos minados que rodean algunas zonas de las islas, ¿no? Se ve que todavía quedan muchas de las minas que se plantaron durante la guerra. Entonces ves que está eso. Y después hay otra cuestión que no es menor tampoco, que es el aeropuerto al que uno llega. Es un aeropuerto militar donde Gran Bretaña tiene una base militar con cerca de 2.000 soldados, ¿no? Entonces eso habla de los efectos de la guerra también. Sí, ni hablar, ni hablar. Ya para dejarte tranquilo, Edgardo, preguntarte esto de ¿qué te dejó a vos en lo personal haber hecho esta película? Y la verdad es que, bueno, mucho aprendizaje sobre un poco ir cambiando estos paradigmas que uno podía tener respecto a Malvinas y lo que uno podía saber de Malvinas, pero te diría que más allá de eso, la película como habla de experiencias, digamos, bastante traumáticas para los excombatientes, para la protagonista Julieta. Te diría que la película en general es una película sobre cómo transformar el dolor, ¿no? Cómo afrontarlo. Y bueno, para hacer una película así uno se tiene que poner en el lugar de otro, ¿no? En el lugar de una mujer como es Julieta o en el lugar de un excombatiente. Y eso es muy difícil, ¿no? Y uno tiene que tratar de salir de los lugares cómodos o de lo que uno piensa sobre diferentes cosas en la vida, ¿no? Y eso yo te diría que fue uno de los aprendizajes. Intentar ver cómo hacer para contar lo que le pasó a otra persona es intentar de algún modo entenderlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo cuenta Edgardo Dieleque, uno de los directores junto con Daniel Casabé del documental La forma exacta de las islas, que se estrenó ayer en los cines del Malva. Edgardo, te agradecemos por este rato y lo mejor para la peli y todo el éxito. Muchas gracias, y te agrego nomás que la peli se está pasando en Cines Gomont también todos los días, así que es un buen plan para el fin de semana también. Tal cual, tal cual. Una buena propuesta. Edgardo, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba entonces una